Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse y recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Para las personas que les molesta ver las letritas de aquí, los subtítulos, los pueden apagar dando clic a su pantalla y en esta esquina hay un cuadrito que tiene dos Cs, está una C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les va a quitar esas letritas. En dado caso que no les aparezca ese cuadrito, también hay tres puntitos, le dan clic a esos tres puntitos y se les van a abrir varias opciones, entre ellas están los subtítulos. Ahí le dan clic y se tienen que apagar. El día de hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una puntada realmente fácil de tejer que ustedes pueden utilizar para infinidad de proyectos. Puede ser para algún gorro para bebé o para adulto, mantitas para bebé, alguna prenda ya sea para adulto o para bebé, niños, también puede ser para un cojín, bueno, infinidad de proyectos, bolsa, cartera, cualquier proyecto que a ustedes se les venga en mente, ustedes lo van a poder tejer. Si se quedan hasta el final, que yo espero que sí, me encantaría que me dejen saber en los comentarios qué piensas tú tejer con esta puntada, qué se te vino a la mente o qué te imaginaste cuando viste el video. Me encantaría que me lo dejes saber en comentarios y yo estaré ahí dejándote un corazoncito o también respondiéndote a lo que sea que me hayas dejado. Muchas gracias por todo el apoyo, que Dios me lo siga bendiciendo siempre. Para los materiales yo estaré utilizando mi gancho del 3.5 milímetros y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Esta es 100% acrílico. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance y bueno, también depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Comenzamos haciendo nuestro nudo y el múltiplo de esta puntada es 5, pero tiene que ser un número impar. Por ejemplo, 15, 25, 35, 45, así. Tienen que ser números impar. Entonces, tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Repetimos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí tengo mi múltiplo de 5 y es un número impar. Tengo 15 cadenitas. A este múltiplo de 5, bueno, el múltiplo de 5 más 1, pero tiene que ser número impar, ¿ok? Acuérdense eso, que tiene que ser número impar. Entonces aquí tengo mi múltiplo de 5. Ahora sí le agregamos esa cadenita extra. 5 más 1. Para las personas que son principiantes, yo les recomiendo mucho que comiencen con un total de cadenas así pequeño como es el que yo tengo aquí. De esa manera ustedes pueden practicar, se aprenden la puntada o los puntos y luego ya una vez que sepan, pues se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Porque si ustedes se adelantan a tejer el proyecto grande y se den cuenta que se equivocaron en una vuelta, se van a estresar. Lo primero que van a hacer es arrumbar su proyecto y ya no querer agarrarlo, ya no querer continuar con el proyecto. Entonces ese no es el punto no es que se desanimen, practiquen y así no les genera estrés o desesperación. Primero practiquen con una cantidad pequeña. Si quieren tejer una mantita para bebé, recuerden que la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros o bien vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van tejiendo de 5 en 5, verificando que sea un número impar hasta tener sus 100 centímetros. Una vez que lo tengan, le agregan esa cadenita extra. Dicho eso, ahora sí podemos comenzar. Nos saltamos esta primera cadenita y en la segunda estaremos haciendo un punto deslizado. Tenemos 1, en la siguiente deslizamos, tenemos 2, en la siguiente deslizamos, tenemos 3, en la siguiente deslizamos 4 y en la siguiente 5. Tejimos 5 puntos deslizados. Ahora tomamos lazada, en la siguiente cadenita introducimos, tomamos hebra, tenemos 3 pestañitas y las cerramos todas juntas. Este es un medio punto alto. Tenemos 1, en la siguiente 2, en la siguiente 3, en la siguiente 4 y en la siguiente 5. ¿Ven?
y aquí nos quedan 5 cadenitas. Tenemos que terminar con 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería la secuencia: 5 puntos deslizados, 5 medios puntos altos, 5 puntos deslizados, 5 medio punto alto, y así, pero al final deben de terminar con 5 puntos deslizados. Entonces aquí tenemos la vuelta terminada. Para la siguiente vuelta estaremos repitiendo lo mismo: 5 puntos deslizados, 5 medios puntos altos, así, pero trabajando en la hebrita trasera. Entonces levantamos una cadenita y vamos a girar. Tomando la pestañita trasera, miren, esta es la cadena, aquí está el primer punto. Tomamos esta pestañita de aquí y ahí estaremos tejiendo nuestro punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto, que es este, pestaña trasera, deslizamos. En el siguiente punto, pestaña trasera, deslizamos, tenemos 3. Siguiente punto, deslizamos, tenemos 4. Y siguiente, pestaña trasera, deslizamos y tenemos 5 puntos deslizados. Lazada, tomamos la pestañita trasera y hacemos nuestro medio punto alto. Siguiente, medio punto alto y tenemos 2. Siguiente, 3, siguiente, 4 y la siguiente 5 medios puntos altos, y aquí terminamos con 5 puntos deslizados, todo en la pestañita trasera. 1, está, 2, 3, 4 y aquí está el último punto, pestaña trasera, 5 puntos deslizados. Para la siguiente vuelta estaremos haciendo lo opuesto. Aquí donde están los puntos deslizados serán medios puntos altos. En esta parte punto deslizado y en esta parte medio punto alto. Entonces levantamos una cadena y giramos. Igual en la pestañita trasera, miren, aquí está. Ahí hacemos nuestro medio punto alto. Tenemos 1, siguiente, 2, siguiente, 3, siguiente, 4 y el siguiente 5 medios puntos altos. Ahora aquí, pestaña trasera, hacemos nuestros 5 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 puntos restantes, ahí estaremos haciendo nuestros 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos así. La siguiente vuelta se va a repetir exactamente lo mismo. Una cadena, giramos en el primer punto, medio punto alto, 1, en el siguiente 2, siguiente 3, 4 y 5. Aquí nuestros puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y 5 y terminamos con 5 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y así nos vamos repitiendo. Las siguientes dos vueltas se van a tejer en punto deslizado aquí, medio punto alto,
punto deslizado tal como lo comenzamos. Son 2 vueltas así, después 2 vueltas repitiendo esta misma pasada. Y así nos vamos repitiendo hasta tener nuestro proyecto terminado. Como esta es una muestra pequeña, no se puede ver bien, miren, no se puede ver tan bien la puntada, pero ya les voy a enseñar cómo es que se mira con más vueltas. Vean, amigos y amigas, así es como queda la puntada. Esta sería la parte visible y esta sería la parte de atrás. Miren, es planita, así que quedaría perfecta como para alguna carterita o bolso, porque es muy planita de aquí de atrás. Pero aquí, así se miren, como estos tipo ojitos, ven esta formita de aquí. Entonces una puntada pues diferente, pero muy bonita, y como pueden ver es muy fácil de tejer, muy fácil de seguir, cualquiera se la puede aprender bien rapidito. Espero que les haya gustado, que se animen a tejer algo con esta preciosa puntada, y si es así, por favor me lo dejan saber en los comentarios. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.